Bueno, pues hoy vamos a seguir trabajando con cuestiones entre tecnológicas y metodológicas y por eso vamos a hablar hoy de las tablas dinámicas en hojas de cálculo para elaborar reportes estadísticos. Y para eso hemos invitado al doctor Aarón González Palacios, a quien le agradezco haber aceptado la invitación. En el 2023 ya estuvo con nosotros en una conferencia también muy interesante, que nos complicó la vida porque había que adquirir los software pues, más actualizados, pero bueno, ahí nos despertó muchas inquietudes y muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo agradezco a Aarón haber aceptado la invitación. Para quien no lo conocen, él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en psicología con orientación en psicología educativa también por la Universidad de Guadalajara. Es doctor en psicología por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es profesor investigador asociado B de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Fue asesor psicopedagógico en la Universidad de Guadalajara. Fue coordinador de planeación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Fue secretario académico de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud del mismo CUCS de la UDG. También miembro del personal académico del Departamento de Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales del CUCS de la UDG. También es autor de 2 libros, coautor de varios capítulos de libros y coautor de varios artículos publicados. Pues Aarón se ha dedicado a la vida académica, tiene muchas cosas muy interesantes que nos ha aportado y nos va a aportar. Muchas gracias, Aarón, por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Gracias, maestro, con gusto. Bueno, le puse aquí a la presentación dominando las tablas dinámicas de los datos crudos a decisiones inteligentes en segundos, ¿no? Y bueno, como decía el maestro Pepe, yo estoy adscrito ahí a Filosóficas Metodológicas e Instrumentales, particularmente al Centro de Investigación Educativa y Bienestar Universitario. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar si algún día tienen interés de hacer alguna cosa de investigación educativa, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es una tabla dinámica, no? Pues es una herramienta, digamos, avanzada de las hojas de cálculo. Efectivamente, digamos, Excel es un software de Microsoft que de manera genérica se le conoce como hojas de cálculo, ¿no? Hay muchas opciones de hojas de cálculo. La de Microsoft es Excel, es la más antigua, es una de las más poderosas. Pero también está, por ejemplo, hay una versión libre que se llama hoja de cálculo de Office Libre o de OpenOffice. Hay una versión de hoja de cálculo de Google, que todos los que tenemos una cuenta de Google, tenemos acceso a esa hoja de cálculo. Los que son usuarios de las Macintosh también tienen una hoja de cálculo que muy pocas veces utilizan, que se llama Numbers, ¿no? Y una hoja de cálculo, pues es básicamente tal cual, es un plano cartesiano, ¿no? Tenemos columnas y filas, y en esas columnas y en esas filas, pues se hace una celda, ¿no? Y cada celda nos va a permitir contener distintos tipos de datos, ¿no? Pueden ser datos numéricos, pueden ser datos de texto, pueden ser datos de muchos tipos, ¿va? Pero entonces la tabla dinámica, como su nombre lo indica, pues es una herramienta que nos va a permitir resumir, analizar y explorar relativamente grandes volúmenes de datos, vale la pena decirlo. O sea, la verdad es que depende de qué software, es el límite de filas con las que podemos trabajar y de columnas. Ahorita vamos a ver un ejercicio en tiempo real de una base de datos que tengo con 540 y tantos registros, ¿no? En realidad, eso no es un volumen grande. Un volumen grande estaríamos hablando de millones de registros o miles de registros o cientos de miles de registros, ¿no? Pero bueno, pues ya en términos de un poquito más de 1000 registros, pues ya pensamos que es mucho volumen, ¿no? Eh, lo del nombre de dinámico viene de que justamente cuando empezamos a construir tablas dinámicas, podemos cambiar los campos conforme para nosotros sea útil la configuración que hagamos de la tabla dinámica, ¿no? O sea, realmente, ahorita lo vamos a ver como más en concreto qué es lo que se hace,
y ya ustedes me dirán qué les parece, ¿no? Pues ¿para qué sirve? Pues puede servir desde para contar elementos o sumar valores automáticamente, agrupar datos por categorías, filtrar información relevante sin alterar la base de datos original. Esa parte también es importante decirlo, ¿no? Para eso nos sirve una base de datos. Eh, en realidad, para hacer una tabla dinámica, pues básicamente tendríamos que tener claridad sobre estos cuatro elementos, ¿no? Los filtros, cuáles van a ser los elementos con los que vamos a estar filtrando los datos. Luego las columnas, de cómo se van a llamar nuestras columnas. Luego las filas, cómo están organizadas nuestra tabla, si está organizada por filas, por columnas, ¿no? Y los valores, si son valores numéricos, si son valores de texto, o sea, pueden ser variables cualitativas, variables cuantitativas, cualquiera de las dos nos pueden servir, ¿sí? Y bueno, ya dejando un poco entonces la parte como, digamos, medio teórica del asunto, vámonos a la parte más práctica, ¿no? Aquí tengo yo abierto les decía, esta es una basecita que hicimos para evaluar la autopercepción que tenían los estudiantes de primer semestre sobre las competencias digitales. O sea, es decir, cómo se autopercibían ustedes, bueno, los estudiantes, no ustedes, perdón, cómo se autopercibían los estudiantes de primer semestre a la hora de entrar a la carrera, ¿no? Porque en el Departamento de Filosóficas Metodológicas damos un curso que se llama Comunicación y Tecnologías de la Información, ¿no? Y bueno, pues es un curso que tiene la intención de desarrollar estas competencias informacionales, pero claro que a nosotros como departamento pues nos interesa saber cómo llegan, ¿no? Para ofrecer un mejor curso cada vez. Y bueno, esta versión que ven aquí es la versión antes de ser una tabla dinámica, ¿sí? Es una tablita que tiene pues sí sus encabezados, viene ahí eh, la carrera, aquí le pusimos un número a la carrera para luego identificarlo fácilmente. ¿Va? Y vienen todos los registros, que les digo, pues en realidad son 530 registros. ¿Va? Hasta aquí se ve como cualquier otra tabla, común y corriente. ¿Cómo la vamos a transformar en una tabla dinámica? Bueno, pues vamos a seleccionar todos los campos de las columnas y todas las filas. Eso se hace relativamente fácil, pues nos ponemos en la primera celda y con Control Shift, Shift es la flechita hacia arriba, le damos a la derecha para seleccionar todas las filas y seguimos manteniendo Control Shift y le damos hacia abajo para seleccionar todas las filas, perdón. Y aquí en el software de Microsoft, les digo, hay un apartado que dice insertar. Ahí donde dice insertar, nos va a decir tablas dinámicas. ¿Sale? Uno le da clic ahí en tablas dinámicas y lo primero que te dice es que si quieres llevarte todos los datos que ya seleccionaste a una nueva hoja de cálculo o lo quieres llevar a una hoja de cálculo existente, ¿no? Entonces le vamos a decir que nos lleve a una nueva hoja de cálculo. ¿Sale? Y se va a ver así la tabla dinámica. Entonces en este momento pueden decir, oye, pues yo no veo ninguna tabla. Por el contrario, desapareció la tabla que teníamos, ¿no? Pues no desapareció del todo. De hecho, pues aquí sigue estando nuestros datos. Y lo que sucede es que justamente en el lado derecho nos aparecen los campos de la tabla dinámica. ¿Sale? Y bueno, puedo trabajar, aquí me aparecen los cuatro elementos de los que estábamos hablando hace rato en la presentación, ¿no? Del lado superior izquierdo habla de filtros, del lado superior derecho habla de columnas, en la parte inferior izquierda habla de filas y al final de valores, ¿no? Los valores sería la cantidad de registros que tengo en esa base. Entonces yo puedo utilizar algún campo como valor. De preferencia, conviene siempre utilizar algún campo que sea un valor de texto en lugar de que sea un valor numérico. Porque si metemos un valor numérico, miren, por ejemplo, voy a poner aquí este que es carrera. Lo voy a poner en valores. Literalmente tomamos el campo, o sea, el campo que vamos a utilizar y nos lo vamos a llevar al apartado donde dice valores. ¿Sale?
Y como pueden ver, me está diciendo 2372 en valores, porque también lo que está haciendo la tabla dinámica es sumar los valores del número de carrera. Acuérdense que el número de carrera había sido un número arbitrario que le habíamos puesto a la carrera para poderla identificar. Entonces, pues aquí tendríamos que modificar el campo, aquí donde dice configuración de campo de valor, para que no lo sume. Le vamos a dar clic ahí a configuración de campo de valor y entonces le vamos a poner recuento. Si le damos clic en recuento, entonces ya nos dice 530. Ya cuadra con la cantidad de datos que se supone teníamos, ¿no? Ahora, nosotros podemos decir, ok, va, ya tenemos la cantidad total de los registros. Ahora yo lo quisiera ver por, quiero un resumen en donde me digas cómo están organizados por carrera, ¿no? Y entonces me puedo llevar a filas el campo carrera. Y entonces ya me dice, ah, mira, pues te respondieron 88 de cirujano dentista, 72 de cultura física y deportes, 110 de enfermería, 161 de médico cirujano y partero, 12 de podología, 62 de psicología y 25 de prótesis dental. ¿Va? Ahora, yo quiero un reporte todavía más fino y podría decirle, ah, ok, ahora quiero que me digas en qué semestre estaban. Aquí la verdad es que pues solo tenemos dos semestres posibles y vamos a ver a la hora de agregar este campo que va a decir, bueno, pues en realidad nomás tienes estas opciones, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, me puso hasta quinto. Se supone que esta materia se lleva en primer semestre, pero puede ser que alguien esté repitiendo la materia, ¿no? Y por eso tendríamos a alguien en segundo o alguien la adelantó. Y ya me dice, de los 88 que tenías de cirujano dentista, dos estaban en primero, uno estaba en segundo, 40 estaban en tercero y 45 estaban en cuarto. No tienes ninguno en quinto. Esa es una forma de ver el dato, lo puedo ver así, pero también lo puedo desagregar acá. Cambiando el campo, en vez de estar en columnas, me lo llevo a filas. Y va a ser lo mismo. Nada más me lo organiza de otra manera. El report que me da, entonces, se vuelve más fácil de revisar. Esto se puede llevar también a un gráfico dinámico, porque justamente donde dice aquí analizar tabla dinámica, déjenme le pongo esto, cancelar. Aquí en analizar tabla dinámica me da la opción de un gráfico dinámico, ¿no? Me dice, ¿qué gráfico dinámico te convendría? Ah, bueno, pues tal vez te convendría este gráfico de columnas agrupadas, ¿no? Pero que en este caso ese gráfico de columnas agrupadas pues se vería como súper saturado. Entonces tal vez ahí me convendría quitarlo del semestre y convertir esa tabla pues en un gráfico dinámico, ¿no? Y este gráfico está ligado a la tabla dinámica. Entonces, si yo voy modificando alguna cosa de la gráfica, digo, de la tabla, se va modificando también acá en el gráfico. Vamos suponiendo que yo quiero filtrar las carreras, ¿va? Entonces voy a agarrar el campo de carrera y lo voy a poner en filtros también, ¿sí? Bueno, aquí tal vez me va a servir el de número de carrera mejor. Y entonces cuando le pongo número de carrera, aquí puedo seleccionar los distintos o los distintos números de carrera. Y entonces puedo seleccionar nada más algún elemento o puedo seleccionar varios, ¿no? Vamos pensando, ah, pues yo nada más quiero ver las carreras 1, 5 y 8, ¿sale? Y me dice, ah, bueno, pues esos eran cirujano dentista, podología, psicología. Tenemos que tener claridad en este tipo de datos para nosotros a la hora de hacer los gráficos o modificar el gráfico, pues poder cambiar las cosas, ¿no? Y el gráfico, pues se va moviendo conforme nosotros le cambiemos los valores o los campos o lo que querramos, ¿no? Igual podría yo decir, ah, pues ¿sabes qué onda? Me interesaría ver el promedio de la categoría de búsqueda de la información, ¿no? Entonces me puedo llevar carrera al filtro en lugar de llevarla.
allá, dejo todas las carreras y me voy en promedio búsqueda de la información. Ya me dice, pues este es el promedio, más o menos así se están distribuyendo los datos, sin considerar las carreras, ¿no? O sea, si ya la quiero poner en términos de la carrera, pues entonces tendría que decir cirujano dentista, los 88 participantes, estas son las puntuaciones que me dieron, ¿no? No hay un solo promedio porque tendría que hacer el cálculo del promedio general para que me quedara tal cual, ¿no? Es el promedio de los distintos respondientes, ¿sí? O puedo organizarlo de otra manera también, ¿no? Aquí me iría dando los datos. Va cambiando la gráfica y va cambiando la tabla en función de los datos que nosotros vamos trabajando. Bueno, lógicamente también si queremos quitar el gráfico, pues lo podemos quitar, ¿no? Si no nos gustó, si ya vimos que no era lo que necesitábamos, podemos quitar este gráfico. No me acuerdo dónde se borraba. Bueno, ahorita lo voy a poner para que no me dé lata, lo voy a mandar a una hoja nueva, ¿no? Eso fue. Bueno, y pues digamos que esa es la lógica de las tablas dinámicas. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio. ¿Cómo ven? ¿Le entran? ¿Se animan o no se animan? Pues es que así como que se ve fácil, pero la clave es, no estamos muy familiarizados con esta, por ejemplo, dónde salió no sé si llaman, ¿cómo se llaman? Valores, ¿no? Campos. Ujú. Sí, les digo, los campos estaban en esta tablita, ¿sí? Por eso les digo que podríamos hacer un ejercicio. El ejercicio me gustaría que lo hiciéramos con el Ensanut, que es una base de datos que podemos conseguir ahorita rápidamente. No sé si la ubican o no la ubican. La encuesta nacional de nutrición, ¿no? Ujú. Podemos meternos ahorita al Ensanut. ¿Sale? Sale en la página de Ensanut. Por ahí van a venir los datos. Déjenme, me acuerdo. Podemos agarrar la que sea, ¿eh? No tiene que ser la actual. De aquí viene la opción de descargar bases. Lógicamente sí tendríamos que tener el cuestionario más o menos a la mano para saber de qué va cada variable. ¿Sabes? Les estoy poniendo el vínculo en el chat para que puedan entrar. Y entonces, eh, pues no sé, podríamos agarrar la información, si quieren, del cuestionario individual de adultos de 20 años de edad o más. Le dan clic ahí y les va a decir que si quieren guardarla. Sí, no, como que está dañada esa base. A ver, vamos viendo otra opción. Con la base que compartiste. Ajá, la base que compartí, no sé si los dejó descargarla a ustedes como .zip. No, perdón, con la que hiciste el ejemplo. Ok, este, no, con esa no podemos hacerlo. Ok, Les puedo poner perdón. otra base porque, bueno, esta, de alguna manera, pues, Yo es sí una la pude base, descargar, sí me apareció en Excel. ¿sí? Ujú. ¿Hiciste la operación Excel? Sí, ahí donde dice catálogo, creo que es Excel, ¿no? Bueno, pero sí, aquí está, información sobre los residentes, la de 20 años o más, Ujú. pero esta es la de 2023, ¿va? Ok.
Ahí está. Esa nos ¿La pueden dejó sin compartir aquí? problema. Sí, la compartimos ahorita en el chat. Ah, ya la puso su compañera ahí en catálogo, adultos catálogo punto. ¿Sale? Entonces, ahí nos está diciendo qué quiere decir cada cosa. Adultos catálogo. Gracias. ¿Sale? Pero lo que necesitamos es la encuesta donde vienen los valores. Pam, 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 pam. Y si no mal recuerdo, para eso necesitamos la de CSV. CSV, el CSV es un formato que quiere decir comma separate values. ¿Sale? Comma separate values, en términos, bueno, en español es valores separados por coma. ¿Sale? Y probablemente cuando vean ustedes el CSV, pues lo primero que les va a decir Excel es si quieren modificar el dato, ¿no? O sea, que se vea de otra manera. Déjenme les enseño cómo se puede ver CSV algunas veces. Así se ve la base al principio, ¿no? Y eso nos puede, pues, asustar también al principio. Pero no se preocupen, esto ahorita lo arreglamos rápidamente con Excel, justamente como decía el maestro Pepe, ¿no? La importancia del el entendimiento de la hoja de cálculo para poder resolver las cosas. Entonces, estamos aquí, ya tienen acceso a ese archivo al que les dije de CSV. Sí, ya. Yo aún ¿Ya? Ok, entonces déjenme les comparto el archivo, el CSV. Lo Creo voy que a ya lo extraer aquí. lo vas a poner aquí en tu computadora. Lo voy a poner en el chat para que lo podamos compartir. Creo que ya lo bajó Georgina Lizárraga. Ya lo. Adultos CSV. Ah, ok, excelente. Sí, esa es la versión zip. Hay que descomprimirla. Déjenme les pongo directo el CSV. Ese es el bueno. Entonces, ahorita que abran ese archivo, vamos a ver la base de datos así como la vimos ahorita, como la tengo yo abierta, ¿no? Que dice uno, pues, ¿cuáles son los valores? ¿Dónde está esto? ¿A dónde va esto? ¿No? Bueno, se supone que ya se está mandando. No sé ahí. Espero que Megacable no me esté haciendo una mala jugada. Pesa 10 megas, no está tan pesado. Pero sí son muchos, muchos, muchos campos. Y también son muchos registros. ¿Ya les llegó? De hecho, se ve como si fuera un archivo de hoja de ya cálculo. aparece, gracias. ¿Sale? Entonces necesito que lo abran, bueno, lo descarguen. ¿Sale? Y una vez que lo descarguen, pues vamos a abrirlo, ¿no? ¿Puedes compartir tu pantalla para ver cómo se visualiza? O sea, Sí. el archivo abierto en tu pantalla. El Gracias. archivo, ahí ya se ve, ¿no? Está abierto el Excel. No sé si se les ve, si lo ven exactamente iguales ustedes. No, a mí me parece distinto. A ver, déjame ver qué descargué. Ok, Lisette dice, sí, exactamente igual. Ok. Sí, pero vamos a separar esos nombres o para ver la información. Exacto, vamos a tratar los datos, que era una de las cosas que decía en la presentación al principio, ¿se acuerdan? Poder consolidar la base. Aquí tenemos, como es un archivo de valores separados por coma, Excel no lo reconoce automáticamente como un archivo de hoja de cálculo, pero es bastante sencillo separar los valores. Seleccionamos la primera columna, ¿sale? Y nos vamos a ir aquí donde dice datos. Ahí donde dice datos, nos vamos a ir a la derecha y hay un apartado donde dice herramienta de datos.
y está este botón que dice texto en columnas. ¿Vamos bien ahí? Sí, nos vamos a ir a datos. Al botón, aquí hay una pestaña que dice datos y estando aquí en datos nos vamos a ir a un apartado que dice texto en columnas, que está del lado derecho. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ok, le damos clic ahí en texto en columnas y nos aparece esta opción para convertir el texto en columnas, ¿no? Dice paso 1 de 3 y lo primero que nos da son dos opciones, que sean datos delimitados por algún carácter o de ancho fijo. Nosotros le vamos a dejar delimitados porque están delimitados por las comas. ¿Sale? Le damos clic en siguiente y nos dice con qué está delimitado o cuáles son los separadores. Y nosotros le vamos a poner que las comas, porque viene la opción de default. Por ejemplo, a mí me aparece la de default de tabulación. Entonces lo tenemos que cambiar a coma y quitamos la tabulación porque la tabulación no tiene nada que ver. A ver, espérenme. Están separados por punto y coma, perdón. Ya ven, no está por coma, está por punto y coma. Le ponemos en punto y coma y entonces abajo nos aparece una previsualización de cómo se van a ver nuestros datos. Si ven cómo ya aparecen en columnas, ahí le damos siguiente y nos dice que si queremos ir viendo de qué tipo de dato es cada uno de esos datos. O sea, eso es algo que podríamos hacer, pero la verdad es que para hacer la práctica de ahorita no nos va a servir o no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí lo que quedaría sería darle finalizar. Y una vez que le damos finalizar, Lo dejamos en general, ¿verdad? sí, lo dejamos en general. Le damos finalizar y empieza a redistribuir los datos. Y entonces ya nos aparece ahora así. Esta base del Ensanut, esta sí es una base grandota para que vean, no como la otra. Esta base, ahorita les digo cuántos registros tiene. Tiene 6.772 registros, porque el primero es columnas. Entonces, esta sí es una base grande. Aquí sí, las tablas dinámicas nos facilitan muchísimo la vida, ¿sale? ¿Y cómo vamos a hacer esto para convertirlo en una tabla dinámica? Bueno, nuevamente vamos a seleccionar los datos. Necesitamos seleccionar estos datos. Tenemos dos opciones, darle clic a la intersección que está entre la A y el 1. Si le damos clic ahí, selecciona por default todos los datos disponibles de la base. ¿Sale? Esta base tiene muchísimas columnas también. Es el cuestionario que le aplican a los adultos en la encuesta nacional de salud. Entonces, va a haber muchas preguntas que sí tienen respuesta y algunas que no, porque algunas son condicionales, algunas son optativas y demás. Entonces, si le damos clic a esa parte de la intersección, pues selecciona todos los datos, ¿no? La otra opción y la que es como más, pues, que nos sirve más realmente es, nos vamos a a la fila 1 de la columna A y estando ahí posicionados, le picamos a la tecla Control y a la tecla Shift, ¿sale? Y le damos a la derecha, o sea, con el teclado en las cuatro flechas le damos hasta la derecha. Y ahí nos va a llevar hasta esta columna que se llama ACD y que el nombre de la columna es región. ¿Sabes? Y Sí. sin soltar el control y el shift, vamos a darle ahora a la flecha hacia abajo. Esa flecha nos tiene que llevar hasta el último de los registros. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a darle clic a la, digamos, pestaña o al botón que dice insertar, ¿sale? Y le vamos a decir tabla dinámica, ¿sale? Y nos dice selecciona una tabla o rango. Como ya está seleccionado, ya no tenemos que volver a seleccionarlo, ya nada más le decimos que ese rango está bien y le decimos que lo queremos en una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar.
Va a tardar un ratito el Excel en hacer esto, porque esto sí le empieza a costar trabajo y depende mucho del procesador de su computadora. Esa parte siempre es muy importante tomarla en cuenta, ¿sale? Tampoco es que necesiten un procesador súper complicado, pues, ¿no? Pero si hay alguna computadora que tal vez tenga poca memoria RAM, ¿no? Es decir, que tenga 4 gigas de RAM, ya hoy en día 4 gigas es muy poquito. En el 2008 eso era la máquina más nueva que había y eran las chidas de ese entonces, pero hoy en día el estándar son 8 gigabytes de RAM, ¿no? Bueno, ya les generó esta nueva hoja donde aparecen los campos de la tabla dinámica, ¿ok? Bueno, aquí vamos a tener que hacer algo muy, muy importante antes de seguir avanzando porque no queremos que colapse nuestra base de datos y al rato no podamos recuperar lo que ya hemos avanzado, ¿no? Y para hacer eso tenemos que guardar el archivo, pero acuérdense que el archivo tenía un formato de CSV. Entonces tenemos que modificar este archivo particularmente porque es un archivo de Excel. ¿Cómo le vamos a hacer? Le vamos a dar en archivo, en el botón de archivo, guardar como, y nos aparece ahí el nombre de la tabla. Bueno, vamos a pedirle que lo guarde en la computadora, le dan clic aquí en donde dice examinar, seleccionan ustedes donde quieran que se guarde el archivo, yo lo voy a poner en el escritorio, ¿sale? Y aquí abajo, en donde dice tipo, aparece algo que dice CSV UTF-8, delimitado por comas. Ese lo vamos a cambiar, le vamos a dar clic ahí y le vamos a decir que sea un libro de Excel. Y entonces le tenemos que poner el nombre, ¿no? Donde dice nombre del archivo, le pueden poner ejercicio, este, tablas dinámicas. Guárdenlo donde ustedes quieran. En ese momento nuestro archivo ya no es un archivo de valores separados por comas, ya es un archivo de Excel. Si nosotros lo cerramos y lo volvemos a abrir, va ya a estar separados los valores, ya todo va a estar ordenado y ya vamos a tener esta hoja que se llama hoja uno, que es la hoja donde tenemos este, la tabla dinámica. Y ahora sí, podemos empezar a jugar con los campos, que lógicamente pues necesitamos saber de qué va el campo, ¿no? Vamos viendo el más sencillo, uno de los más sencillos, que puede ser el de sexo, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar los folios, este que dice folio interior, uno, y lo vamos a poner en valores. Y nos tiene que dar la cantidad de valores totales, que son los 6.772. Acuérdense, folio int, folio guión bajo interior, o int, y lo ponemos en el cuadrante de valores. ¿Vamos bien hasta ahí? Y lo que vamos a hacer ahora, pues va a ser tomar esta variable que es de las más sencillas, que va a ser sexo. Ahorita la encontramos. Acaba aquí luego, luego. Ahí está sexo. Lo podemos poner en filas. ¿Sale? Y nos dice, lógicamente la encuesta está codificada. Entonces, para eso nos va a servir cuando estábamos acá en el Ensanud. ¿Se acuerdan? Para esto nos va a servir aquí justo el cuestionario, ya sea o el catálogo o el cuestionario propiamente. Si tenemos el cuestionario, pues aquí vamos viendo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Y vamos conociendo el dato, ¿no? Que aquí debe venir el de sexo. Y bueno.
Si no está aquí, está entonces en el catálogo de 20 años o más, que es con la que estamos trabajando. Entonces, en este catálogo de 20 años o más, sale ese campo que se llama sexo. Acá vienen los valores. Uno quiere decir hombre, dos quiere decir mujer, ¿no? Digo, así está la encuesta. Entonces, ya la tabla dinámica lo que nos hizo fue un primer conteo, ¿no? Ya nos está facilitando y ya estamos entendiendo de qué va. ¿Cuántos serán mujeres? ¿Cuántos serán hombres? Ya esto también lo podemos convertir en un gráfico dinámico. ¿Vamos bien hasta aquí en esta parte de la tabla? ¿Me pueden confirmar verbalmente? Porque entre tantas cosas que tengo ya no sé si los veo o no los veo. Sí, todo bien. Sí, todo Sí, bien. todo bien. Ok. Entonces, vamos a hacer un gráfico dinámico. Estando aquí, en donde está la tabla, nos vamos a ir aquí donde dice analizar tabla dinámica. Ahí donde dice analizar tabla dinámica, del lado derecho, casi hasta el final, aparece gráfico dinámico. ¿Sale? Le damos clic y nos va a dar opciones de gráficos. Nos da el de columnas. Realmente sería más impactante el circular, pues eso nos dejaría ver más rápidamente, pues, qué hubo más, si hombres o mujeres, en la respuesta a la encuesta. Digo, de todos modos el número ya no lo dice, pero visualmente, pues mucho más rápido, ¿no? Y ya sabemos que el 2 es mujer y el uno es hombre. Entonces, contabilizado, hubo más mujeres respondiendo acá al gráfico. Y bueno, pues en el gráfico ya saben que le pueden poner ahí múltiples diseños, ¿no? Por ejemplo, cambian este diseño y ya les da los porcentajes. 60% era población femenina y 40% era masculina. ¿Va? Pero luego también podríamos decir, bueno, pues ¿sabes qué? Mm, ya no quiero utilizar sexo como algo que quiero graficar, lo voy a poner como un filtro. Y ahora lo que quiero es la edad. ¿Va? Son demasiadas edades, entonces yo tendría que recalcular algunas cosas para que no me generara un gráfico así de amplio, ¿no? Tendría que probablemente hacer rangos con la tabla dinámica, ¿sí? Que eso lo puedo hacer recalculando algunos campos, pero bueno, que ahorita por edad, por tiempo, no alcanzamos a hacer. Vamos a cambiarlo por fecha de nacimiento, a ver si eso nos va mejor o es menos la cantidad de datos que tenemos. No, igual, es un mundo de... Vi que había por estado, creo. Creo que A se me ver, vamos buscando el de estado, Entidad. Ahí está entidad. entidad. Miren, ya mi máquina ya está empezando a pelear. Entonces le puedo poner aquí por entidad, pero ¿qué nos dice la... Es que nomás está un valor, ¿no? Que es Sí, entidad. creo que sí. Miren, vamos viendo la A0212. La A0212, ahorita les digo qué quiere decir la A0212. Miren, esta pregunta que es bastante psicológica, ¿no? Dice, durante la última semana le costaba concentrarse en lo que estaba haciendo. ¿Sale? Esa es la pregunta con la que vamos a trabajar ahorita.
es la A0212, entonces vamos a recuperar esa variable en nuestra tabla dinámica. La buscamos aquí, A0212. La seleccionamos. Y es que se vino aquí a valores, ¿no? La A0212 no la queremos como valores. La queremos en el eje de categorías. Y el folio interior si lo queremos en valores. ¿Va? Y entonces tenemos 4 opciones de respuesta. ¿Qué quiere decir cada una de las opciones de respuesta de la A0212? Uno quiere decir rara vez o nunca, es decir, menos de un día. 2 quiere decir pocas veces o alguna vez. 3 quiere decir un número de veces considerable, de 3 a 4 días. Y 4 quiere decir todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Bueno, pues ya con el Excel podríamos decir que el 65% diría que rara vez, ¿sí? Y el 4% de los encuestados, pues plantearían que todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, entonces, han estado con esta cuestión de durante la última semana le costaba concentrarse en lo que estaba haciendo. Y vamos con la siguiente pregunta, que esta creo que es de las más importantes para nosotros, ¿no? Que aparece en el Ensanud. La A0213, que dice, durante la última semana se sintió deprimido. Y bueno, los valores de la A0213 van a ser también del 1 al 4. Y lo que vamos a hacer es que vamos a quitar de aquí del eje de las categorías la 0212. Vamos a buscar la A0213 y la vamos a jalar al eje de categoría. ¿Va? Nuevamente, ¿qué significaba el 1? Rara vez o nunca, menos de un día. 2, pocas veces o alguna vez. 3, un número de veces considerable, 3 o 4 días. Todo el tiempo o la mayoría del tiempo. ¿Vas? Entonces, de acuerdo con el Sanut, y este es el valor de la A0213, en la población en general, ¿sí? Pues en realidad, solo el 4% estaba, podríamos decir, sintiéndose deprimido todo el tiempo, ¿no? Ahora, aquí viene la parte de cómo podemos filtrar por sexo. Podríamos utilizar el filtro directo aquí en la tabla, de este lado, ¿sale? Aquí arriba donde dice sexo, aparece un triangulito chiquitito y podemos cambiarlo. Y entonces vamos a ponerle seleccionar varios elementos. Y podemos verlo, por ejemplo, por sexo. 1, varones. En la población masculina, únicamente el 2% señaló haberse sentido deprimido todo el tiempo, ¿no? Y el 78% decía que no se sentía deprimido. Y ahora lo vemos en contraposición con las mujeres, donde el 5% aparece con que todo el tiempo, ¿no? Aquí también nos puede convenir tal vez cambiar el gráfico, ¿no? Este gráfico, tal vez ya no es la mejor opción para nosotros. Podríamos utilizar otro gráfico y entonces nos vamos aquí a diseño y le ponemos cambiar el tipo de gráfico. ¿Por qué les propongo que cambiemos el tipo de gráfico? Porque valdría la pena hacer un gráfico de columnas, ¿sí? Agrupadas. Le podemos dar a aceptar. Y en lugar de hacer un filtrado por sexo, seleccionamos ambas variables, dejamos de filtrar por sexo, y entonces en vez de tenerlo filtrado por sexo así, lo desagregamos eh, en filas, ¿no? O en columnas, como ustedes. En columnas nos da el gráfico donde tenemos el comparativo, perdón. Y entonces aquí ya tenemos el comparativo rápidamente. Sí, yo hice varios gráficos siguiéndote. El punto es que no sé si me vayan a salir cuando no esté en clase, porque creo que hay que anotar los pasos, ¿no? O sea, ahorita se ve muy fácil, pero cuando ya no estás con esta información y cambias a la información que tienes, luego llega.
Y bueno, no sé si tienen alguna duda, comentario. Hay funciones más avanzadas de las tablas dinámicas, pero la intención de la conferencia y lo que también le decía alguna vez al maestro Pepe era que no nos quedamos nada más con que les expongo la información, ¿no? Sino con que hagamos algo, porque, pues, lógicamente, al hacer las cosas, pues sentimos que ya más o menos lo vivimos, ¿no? Y ya después pueden volver a agarrar la misma base y estar jugando con ella, ¿no? Acuérdense que mientras más se repita la actividad, la acción, pues van a hacerlo cada vez más fácil, ¿no? Creo que David tiene la mano levantada. Sí, yo tengo una duda. Al momento de estar haciendo tantas gráficas, dentro de si es posible establecer como ciertas gráficas ya fijas al momento de estar moviendo la tabla dinámica. Por ejemplo, estar haciendo la de sexo, crear una tabla, fijarla y estar moviendo todavía más la tabla dinámica para crear otras nuevas. O si se utilizaría el formato simplemente tabla. Mira, creo que lo que puedes hacer es hacer otra, nuevamente agarrar los datos de la tabla general y pedirle que otra vez te haga una tabla dinámica, ¿vale? Y pedirle que te la vuelva a poner en una hoja nueva para que entonces en esta nueva tabla dinámica puedas hacer esta otra configuración que tú quieres. Porque este gráfico dinámico sí está ligado a esta tabla. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, sí, gracias. Y entonces puedes hacer todos los gráficos que quieras y todas las tablas que quieras. La verdad es que Excel tiene una capacidad increíble. Y bueno, dice Diana que se puede dejar en diferentes hojas las tablas semifijas, sí, de alguna manera. La otra también es que pueden copiar la tabla, así, tal cual, la copian y la pegan en otro lado y pues ya quedó, ¿no? Sin problema. Lo bonito de las tablas dinámicas es justamente eso, pues, que pueden jugar con ellas como quieran, las pueden organizar como ustedes quieran, ¿va? A ver, yo quisiera comentarles a mis compañeros, sé que algunos han estado muy participativos y han estado haciendo el ejercicio, este, y es exactamente lo que dice Diana, perderles el miedo, familiarizarse con esto. Yo creo que hay una frase de Sócrates que mucha gente se la sabe, se sabe al principio, ¿no? Que dice, yo solo sé que no sé nada, porque ahorita a lo mejor para muchos que no hemos andado en esto, que no nos hemos metido a esto, de pronto es otro mundo y nos podemos sentir como incapaces y que no lo podemos hacer, ¿no? Pero la frase de Sócrates no dice nada más yo solo sé que no sé nada, sino que dice yo solo sé que no sé nada, pues no es sabio el que dice saber, sino aquel que consciente de su no saber se afana por adquirir un saber mejor, ¿no? Y precisamente ese es el espíritu de estas actualizaciones. Precisamente es cuestión de tener información, de tener la colaboración de personas que manejan bien, como hoy Aarón, y seguir trabajando. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Precisamente a mí podemos tomar dos actitudes. Una, decir, no, es que yo no puedo, los demás sí pueden, yo no. Pero yo creo que es poco a poco irnos acercando y practicando. Me parece que fue muy bueno lo que está haciendo Aarón de darnos algunos elementos teóricos, pero sobre todo estar practicando con las tablas, ¿no? Entonces, porque de pronto por las participaciones, a lo mejor muchos no han participado y yo no sé si no me estoy proyectando o a lo mejor muchos no les han, no están tan interiorizados y pueden ser que se les quite el entusiasmo, ¿no? Pero yo creo que más bien es al revés. Hay que seguir trabajando en esto y seguir capacitándonos. Yo creo que no hay otra, ¿no? Claro, claro. Y bueno, yo recuperaría también la idea de los conductistas, ¿no? De ponernos baby steps, ¿no? Pasitos pequeños, porque luego a veces sí, justamente tal vez nos ponemos pasos muy grandes y ahí es donde también nos sentimos más frustrados, ¿no? Yo creo que con haber hecho una tablita dinámica, la más sencilla que sea, eso ya es un gran logro, pues. Era algo que si lo vemos en términos de repertorio conductual, tal vez no tenían antes de esta sesión. Y si ya lo tenían, bueno, pues
lo ratificaron, ¿no? Lo volvieron a utilizar. Y bueno, a mí me encanta participar con ustedes, ya saben, con gusto. Si me vuelven a invitar, podemos ver otros temas también de cuestiones de uso de tecnologías, con todo gusto. Claro que sí. Pues precisamente, compañeros, ese es el espíritu de... Por eso tenemos separado la actualización continua en actualización profesional y en educación continua. Y en educación continua va todo esto, lo que son otras disciplinas, sociología, derecho, administración, etcétera, tecnologías, leyes y reglamentos y también metodología, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que a lo mejor andamos debilitados en esto, pero precisamente para eso estamos trabajando cada 15 días y aparte que vamos a meter otros cursos, talleres, en el inter de los 15 días, ¿no? La verdad es que a mí yo salgo más motivado porque de pronto son cosas que yo no manejo, pero que ya más o menos vi cómo está y a lo mejor picándole, como decía Diana, ¿no? Ya picándole, viendo, o a lo mejor retomemos la idea que plantearon. De hecho, ese era el planteamiento de las máquinas de enseñanza skinnerianas, ¿no? Era de ir pasando un pasito y luego otro, reforzando el primero. Y entonces yo creo que poco a poco podamos ir fortaleciéndonos más, ¿no?